7:38 de la mañana y hoy, Aníbal, tenemos un tema que nos han pedido mucho a través, por supuesto, de nuestros canales digitales, nuestra audiencia, y tiene que ver con el impacto que puede tener en la salud mental la violencia y la inseguridad que hemos vivido en la capital colombiana, estas situaciones de robo que reportamos a diario y, por supuesto, todo lo que ha pasado con las violencias en contra de la mujer y los niños. Es decir, la gente está muy preocupada que en algún momento puedan ser protagonistas de estas noticias tan lamentables que se registran en la capital. ¿Qué le preocupa, por ejemplo, a usted? Muchas cosas. Ahora que tiene a su bebé. No, pues todavía no le hemos sacado mucho, solo al médico. Pero sí, claro, le da a uno como miedo, la inseguridad, todo eso. Se preocupa uno todas las mañanas y eso carga un poco la mente, y es por eso que a esta hora nos acompaña Sergio Andrés Zúñiga, quien es psicólogo clínico, y además pues nos va a permitirnos una conversación para entender qué pasa en la cabeza de las personas cuando nos enfrentamos a esta información y a esta situación de inseguridad. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y creo que es un tema que de alguna manera es necesario poder tocar, porque ahora hablar de salud mental y de inseguridad es un tema que de alguna manera viene rumiando a lo largo del día a día, y que cuando hablamos de esto nos permitimos decir que una cosa es sentir el miedo, ¿cierto? Porque el miedo es una emoción completamente natural, pero vivir con miedo es diferente, porque cuando vivimos con miedo vivimos limitados a hacer ciertas actividades y vivimos como con ese malestar y con esas sensaciones displacenteras de ¿qué va a pasar? Y si salgo, y si no salgo. Por ejemplo, te escuchaba ahorita decir, no le he sacado mucho a mi hijo todavía, pero ahí vamos. Entonces creo que es como esa limitación y esa percepción a la inseguridad que nos lleva a no vivir de una manera tan equilibrada y tan desde el bienestar como querríamos tener. Y Andrés, ¿y cómo hace uno para diferenciar si es que tiene miedo o vive con miedo? ¿O es que se asusta mucho, pero tampoco es que viva con este susto? O sea, ¿hasta dónde uno dice, no, es que realmente como que sí estoy en esta situación? Claro, y mira que cuando nosotros, una cosa es que haya una situación particular que me genere miedo, porque es una emoción, es como la película Intensamente, nos da miedo una acción y simplemente reaccionamos. Pero cuando todo el tiempo tenemos percepciones y pensamientos constantes que nosotros en psicología llamamos como esas creencias irracionales, esas distorsiones cognitivas, como que todo el tiempo me va a pasar algo, todo el tiempo me van a robar si yo salgo. Entonces, cuando yo ya veo que el vivir con miedo está dañando mis áreas de mi vida, porque no estoy compartiendo con mi familia afuera, porque no estoy saliendo con mis amigos, porque simplemente pienso y digo, no, mañana tengo que ir a trabajar y tengo que montarme en ese Transmilenio y tengo que ir, el ya empezar a generar esto más patológicamente hablando, y ver que no estoy siendo tan adaptativo al momento de mi día a día, ahí ya eso es una señal para decir estoy viviendo con miedo y no es tan adaptativo vivir de esta manera. O sea que a pesar de la inseguridad que se viva en Bogotá, es mejor no poner esas preocupaciones en la cabeza de que nos puede llegar a pasar algo. A muchas personas, y he tenido varios amigos que me dicen, no se preocupe, ocúpese, y ya después se ocupa de situaciones que la tenían preocupada. No sé si me hago entender. Hay que poner situaciones que no han sucedido en nuestra cabeza. ¿Eso carga emocionalmente a las personas? Correcto, porque digamos que es muy claro que Bogotá es una ciudad muy insegura, ¿sí? Y eso no lo podemos cambiar en estos momentos, y debemos adaptarnos mucho a esa realidad. Sin embargo, muchas de las percepciones y de las formas de pensar de nosotros son las que nos limitan. Una cosa es que yo pueda generar, pese a que es inseguro y demás, yo puedo saber cuáles son espacios seguros para mí. Si yo identifico espacios seguros para mí, posiblemente voy a vivir un poco más adaptativo, pero si todo el tiempo estoy pensando y creyendo que si salgo me van a robar, que si salgo me van a pegar, que si salgo, entonces ya va a pasar algo absolutamente malo, entonces ahí estoy limitado a lo catastrófico. Entonces tengo pensamientos muy catastróficos desde que me levanto, y ahí es donde empiezan las limitantes al momento de hablar de la inseguridad, porque es claro, hay inseguridad, y es claro que la inseguridad nos da miedo, pero a partir de ahí nosotros tenemos que movilizarnos y saber desde qué postura nos sentamos para poder hablar de, ok, voy a construir
unos espacios seguros para mí, para mi familia, dónde voy, en qué momento salgo, cuáles son las horas en las que puedo salir, saber que me tengo que desplazar al trabajo, cuáles son esas zonas seguras, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ya yo empiezo como que a vivir sabiendo que hay inseguridad, pero no limitándome desde el no hacer. Andrés, y por ejemplo, a las personas que, listo, vivían con un poco de miedo, pero sin embargo realizan sus actividades diarias y manejan todo esto. Pero un día cualquiera salen y lo roban. Y llega a la casa más asustado de lo que no, yo por allá no vuelvo yo, pero ya ahí sí ya les impide, pero resulta que sí les pasó algo. ¿Qué se les puede decir? Porque tampoco es que todos los días la van a robar. Exactamente. Y creo que a partir de ahí, lo primero que siempre nosotros debemos hacer es validar una emoción. Las emociones se validan, la conducta no. Yo valido mi emoción y sé que es muy difícil, pero no puedo validar, ay, si es que te robaron porque tú pasaste por esa calle tú no tenías que pasar. Exactamente. Entonces, ahí estoy validando que lo robaron. No, yo estoy validando una emoción que es frustrante, estoy validando una emoción que de alguna manera me hizo sentir muy mal. Cuando yo no valido esas emociones, yo no estoy siendo empático. Y creo que en ese proceso de cuando se habla de inseguridad y cuando se habla de salud mental, a veces perdemos esa empatía, a veces perdemos esa compasión desde la comprensión del otro y creo que ahí es donde tenemos que ir, como a poder comprender, porque es claro, si yo no manejo esta situación en ese momento, puede que se vuelva un poco más patológico y hablamos de estrés postraumático, por ejemplo. Pues imagínense que encuentra uno videos en redes sociales de personas que van caminando por una calle y una moto pasa despacio y la persona inmediatamente se pega a la pared, tira el bolso, de pronto si hay un jardín ahí, se despoja de los elementos y los trata de resguardarlos y la moto siguió derecho. Y entonces, ¿qué está pasando dentro de nosotros que de verdad sentimos que en cualquier momento pues nos pueden robar? Claro, y es como toda esa cantidad incluso de información que nosotros consumimos diariamente. Y es, en TikTok hay muchos videos de inseguridad, donde las personas tiran el bolso hacia el techo o para que no lo roben o efectivamente salen corriendo y demás, pero es como esa percepción y incluso de ese estrés, porque la emoción también nos permite como decir ese cortisol de tengo que estar pendiente porque me pueden robar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he consumido información relacionada a y yo necesito estar precavido, ¿sí? Entonces, efectivamente influyen mucho estos aspectos, pero al mismo tiempo es también, sí, todo el tiempo también voy a consumir esto, porque al final es muy, muy desgastante para nosotros pensar todo el tiempo que me van a robar, que me van a pegar, que me van a violentar, es desgastante, mi cerebro va a colapsar en algún momento y va a querer decir, prefiero quedarme en mi casa. ¿Y cómo hacer porque yo creo que la mayoría de personas ya se acostumbran a vivir con eso, a vivir con esa precaución, a vivir con ese miedo? Si yo voy para este lado no llevo el celular, si llevo el celular me lo meto por acá, lo guardo por acá, no voy con reloj, no llevo... Bueno, ahí tomamos como unas medidas, pero ya se vuelve parte de la vida. De pronto alguien que viva en otro lado, donde no haya tanta delincuencia, viene aquí y le dicen, ay, cuidado con el celular. ¿Cómo así? No, pero usted no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Yo paré en un semáforo en otro país y subí rápido a la ventana y se me rieron muchísimo, como, ¿qué está haciendo? Claro, como que se acostumbran a vivir así con el miedo. El celular. Claro, está uno con un miedo constante. Totalmente. Yo creo que ahí es importante saber eso, como tener un protocolo, un plan. ¿Sí? Un prepararme. Entonces voy para CITV. ¿Qué debo hacer? Como voy a ir planeando mi ruta, voy a ir planeando qué espacios puedo coger, si de pronto sé que me genera mucho malestar el poder hacer estos acompañamientos o el poder salir. Ahorita hay muchas dificultades en temas de ansiedad social, por ejemplo, y esa ansiedad social se desarrolla también por esas percepciones de inseguridad de las personas me van a decir, miren cómo me están mirando. Entonces, son muchos factores que afectan la salud mental cuando hablamos de la inseguridad y demás, pero que al mismo tiempo es como, bueno, preparémonos porque el ser humano es un ser social
Eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué hay que hacer entonces para no tener esa sensación de incertidumbre, de ansiedad? Mucha gente puede tener ataques de pánico o entrar en una depresión porque deciden de pronto no salir de casa. Luego de la pandemia muchos trabajan desde la casa y ¿para qué no me roben? Pues yo ¿para qué salgo? Hay gente que después de la pandemia, por ejemplo, uno le da la mano y al alcoholcito y de lejitos, gente que queda así con esa. Sí. Con eso. Pero entonces, ¿cuál es ese paso a paso, doctor, para que la salud mental esté tranquila a pesar de que la situación de seguridad en nuestra ciudad no mejora? Correcto. Entonces, yo siempre he dicho, el 80% de lo que nosotros pensamos no es real. Y a veces, cuando es real, tiene un tinte más catastrófico. Entonces ahí nosotros tenemos que decir... ¿Tan negativos somos? Del 100% de nuestros pensamientos, ¿qué tanto es negativo? El 80% de lo que nosotros pensamos. Es muy desde esas distorsiones cognitivas. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a decir, no sé, ay, es que le robaron a la vecina. Pero entonces me van a robar a mí. Estoy casi seguro que me van a robar a mí. Claro, es que ella cogió por ahí y yo todos los días cojo por ahí. Ya a mí me vieron y me dijeron y empieza a crearse toda una película de terror y catastrófica desde lo que yo estoy pensando. A ver, ¿cuál es la realidad? A mi vecina la robaron. ¿Cuál es el pensamiento? A mí también me van a robar. ¿Cuál es esa probabilidad de que en realidad me roben? ¿Sí? Puede que exista la probabilidad, pero no es 100% real que me van a robar porque hayan robado a la vecina. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que ser conscientes de ese pensamiento. El pensamiento genera muchos niveles de malestar emocional. Entonces, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa lo que yo estoy viviendo con mi realidad. Entonces, ahí es donde empezamos incluso a nivelarlo. ¿Qué sucede también con los pensamientos? Sobrepensamos y miramos a futuro muchas cosas muy catastróficas. Dedícate al hoy, al aquí, a la hora. Permítete decir hoy por qué tiene mucho sentido ir a trabajar, hoy por qué tiene mucho sentido compartir con mis amigos, con mi familia. Entonces vive el aquí y el ahora, el presente, el que te permite a ti decir, listo, voy a resolver lo que hoy es la necesidad, más no lo que va a suceder, porque es que el suceso no tengo el control. Cuando tenga el control les aviso si tengo el control del futuro y del pasado, pero por ahora hay que resolver el presente y permitirnos de alguna manera ir afrontando de manera mucho más adaptativa las situaciones que mi día a día me va presentando. Andrés, pues muchísimas gracias, ya usted nos dio como unas recomendaciones ahí también, pero entonces finalmente lo que dice, no preocuparse por el mañana, porque pues sí hay que preocuparse un poquito, pero no tanto, y tampoco por el pasado, ¿no? Vivir el hoy, que usted dice, la recomendación más importante. Correcto, es vivir aquí, ahora. Si tú quieres empezar a estructurar cosas y proyectos en tu futuro, pues necesitas empezar hoy. Entonces, a partir de hoy, ¿cuáles son esas pequeñas o grandes acciones que hago para poder lograr esos objetivos? El miedo es necesario, hay que validarlo, pero el miedo no te debe movilizar todo el tiempo, porque se vuelve desadaptativo. Entonces, a partir de ahí, mira qué estás pensando, mira cómo está tu realidad y empieza a gestionar y empieza a afrontar de una manera más adaptativa. Pues doctor, muchísimas gracias. Aquí Andrea Rincón nos dice, si se piensa negativo, eso atrae situaciones negativas. Gracias a todas las personas que siempre están conectadas con nosotros aquí desde las plataformas digitales. Doctor, a usted, gracias por acompañarnos en este espacio. No, con todo el gusto y aquí estamos para seguir posicionando salud mental. Andrés, muchísimas gracias, buen día.